The Rockstar Espiritual, el alma rebelde que se convirtió en guía. Hay una figura que no pertenece a ninguna religión, ni a ninguna institución, ni a ningún templo físico. Una figura que nace en el cruce entre el caos y la conciencia. Una figura que no predica desde la perfección, sino desde la herida abierta y la experiencia vivida. Ese arquetipo es The Rockstar Espiritual. The Rockstar Espiritual no es simplemente un músico, ni un influencer, ni un maestro espiritual tradicional. Es un canal humano donde el arte, el dolor, el ego, la verdad y la trascendencia conviven en el mismo. Por su época de origen moderno puede La rastrearse revolución a espiritual de los 70 y 80. cuestiones culturales, sociales y psicológicas. Conciencia y vida. La juventud dejó de buscar respuestas en las estructuras tradicionales y comenzó a buscarlas dentro de sí mismas. Fue la era donde figuras muy importantes no solo cantaban, sino exploraban la conciencia, el inconsciente, el misticismo y la muerte como portales de conocimiento. John Lennon pasó de ser un ídolo pop a una voz que hablaba de paz, identidad, ilusión y despertar colectivo, donde Bob Marley transformó la música en un vehículo espiritual, llevando mensajes de unidad, resistencia y conexión divina. The Rockstar Espiritual es, en esencia, un puente entre el ego y el alma, entre el personaje y la verdad, entre el éxito externo y el vacío interno. No busco solo entretener, busco transmitir una frecuencia. En los años 90, este arquetipo tomó una forma más cruda. Figuras que encarnaron el dolor existencial de una generación que lo tenía todo materialmente, pero carecía de propósito espiritual, de algún sentido, de tomar conciencia quizás. Otros como Prince exploraron la identidad como algo fluido, demostrando que el ser humano es más que una sola máscara. The Rockstar Espiritual no es perfecto. De hecho, su imperfección es parte de su mensaje. En su lado positivo, es un catalizador de despertar. Rompe normas, expande la perfección, da permiso a otros de cuestionar la realidad y buscar su propia verdad. Su autenticidad inspira, pero en su lado oscuro también enfrenta una intensa lucha interna, porque abrir la conciencia sin estabilidad puede generar caos emocional, aislamiento o autodestrucción. Muchos rockstar espiritual viven entre la iluminación y el abismo. Algunos logran integrar ambas fuerzas, otros se pierden en el proceso. En la era moderna, este arquetipo también se ha manifestado en figuras como Kanye West, quien pasó del exceso al despertar espiritual consciente. Kanye West, quien encarna la compleja dualidad entre el ego extremo, la genialidad creativa y la búsqueda de lo divino. Porque The Rockstar Espiritual no es alguien que ha llegado a la cima de la paz, es alguien que está en el proceso. Es el alquimista moderno, el que transforma su dolor en arte, su crisis en mensaje, su identidad en un vehículo de evolución. No vino a encajar, vino a romper la ilusión. En ese acto, recordarnos que la verdadera revolución no es externa, es interna. No somos gurús, no somos santos, no somos iluminados. Somos dos almas curiosas con espíritu de rockstar y conciencia despierta. Estamos grabando, toma 1. Ey. Hola. Por acá de Rockstar Espiritual. Renzi Alcalá Y Barbie Jackson. en un nuevo podcast. Este es el inicio, este es el comienzo de hacer un nuevo contenido. Nos animamos a hacer esto y compartir, nuestra experiencia de la espiritualidad, de la conciencia. Este no es un podcast para convencer a nadie. Este es un podcast para cuestionarnos todo, preguntarnos cosas, dudas. Venga, ¿será así? ¿Será no? Aquí vamos a hablar de conciencia, amor, energía desde nuestra experiencia, no desde
creencias espirituales o de cosas que ya saben por ahí, ¿no? Vamos a hablar desde lo que nosotros hemos vivido y queremos, no desde teorías o cosas que ya más o menos todos sabemos. Exacto. No queremos empezar hablando de astrología o de política de golpe, ¿sabes? Porque algo más humano, ¿sabes? Exacto. Como romper estructuras, como Exacto. romper esos patrones que a veces uno tiene en su familia. Y desde nuestra experiencia, o sea, de lo que hemos vivido, que Exacto. quizás mucha gente vive, pero no sabe cómo comunicarlo. Tenemos la credibilidad de nuestra familia, que hemos pasado cosas muy Espirituales, negativas, buenas. exacto. Entonces, Cosas que nos hacen romper estructuras, cosas que necesitamos comunicar, necesitamos hablar, porque exactamente como dice el título, somos rockstar espirituales y nuestro arte, nuestra forma de comunicar nuestra espiritualidad es haciendo estas cosas, hablando, expresándonos a través del arte, haciendo exacto, una obra, haciendo una música, exactamente. una intro, planificando algo de la visión, porque bueno, Bárbara tiene muchas ideas, entonces a veces me gusta porque tenemos mucha creatividad para hacer proyectos. Ajá. Nosotros venimos de mundos distintos, venimos de religiones distintas, familias con creencias muy marcadas, Diferentes, muy exacto. diferentes, con una autoridad muy fuerte y con normas muy rígidas. Exactamente. Y en muchas historias eso termina mal, porque cuando venimos dos personas muy diferentes, de espacios, de estructuras familiares diferentes y religiosas, y nos volvemos un problema para los demás, porque venimos a unir esas creencias distintas, esa crianza diferente, esa estructura familiar y mi estructura familiar, y venimos como a transformar eso y terminamos siendo el problema de cierta manera, porque Sí, en la familia. exacto, vienen de una estructura, se viene de una estructura y uno viene como a romper todo Sí, eso. a veces es como el niño índigo, ¿no? El niño ese prodigio, o a veces la niña, o a veces, o viene a cortar un tipo de patrón familiar, Total. o emocional también, porque no todo es familiar, a veces Es emocional. sí. Ahí te das cuenta de algo fuerte. Muchas personas prefieren verte correcto en vez de estar feliz, ¿sabes? En vez de, mira, sigue esto y... A veces sentimos rechazo, a veces sentimos presión, a veces sentimos juicio, porque, o sea, venimos a romper con todo eso, como hemos dicho, y eso nos obliga a cuestionarlo todo, ¿sabes? A cuestionar por qué nos crían así, por qué nuestras madres son así, o por qué se tiene que llevar las cosas así, y como rechazo, prejuicio, o sea, ella... exacto. O sea, nos tocó vivir rechazo, nos tocó vivir Y prejuicio. nos cuestionamos todo. Porque nos cuestionamos todos, exactamente, porque nos cuestionamos cómo se lleva el patrón familiar, o sea, porque uno viene a cuestionarse cómo es la religión, usan la religión como control, Como ¿sabes? control. Se ¿Sabes? trata más de fe que de control. Que de control, ¿sabes? exactamente. A veces también tenemos el término esto que entra a la psicología, porque a veces también hay comportamiento psicológico. Y a veces el ser humano, nosotros los humanos, somos alienígenas los humanos, le teme a lo diferente, a lo Exacto. que no sabe, uy, ¿qué es esto? Oh, cuidado, y se llena de tabúes, se llena de muchas No cosas. le gusta que cambien su ¿sabes? estructura. Exacto, cuando alguien rompe el patrón familiar, a veces se activa el miedo. ¿El miedo en qué? El miedo a la familia, el miedo a un amigo, estás cambiando, no estás así. Empiezas no a sabes. vivir ese rechazo, Exacto. pues vienes a romper exactamente esa estructura, a romper ese patrón. Y nosotros nos toca experimentar eso. O sea, el sistema funciona así y tú sabes que cuando sales o rompes el molde, incomodas. Cuando empiezas a cuestionarte, eres rebelde. Cuando empiezas a cuestionar el sistema, eres rebelde. Si decides amar libremente, eres irresponsable. O no puedes ser feliz porque tienes que seguir una estructura familiar, porque, ¿sabes? Vienes tú a romper todo eso y cuando eso pasa, empieza el rechazo. Empieza la gente a, ay, este es rebelde, eres diferente, viene el señalamiento ¿verdad? y nosotros tenemos que soportar eso porque es parte de la transformación. Exacto, a veces romper estructuras en emociones o en familias o en algún tipo de problema, romper estructuras no es rebeldía, sino es evolución. A veces también hay que saber identificar qué tipo de rebeldía tenemos o que a veces pensamos también que estamos rompiendo estructuras cuando la estamos cagando. Entonces es medir bien nuestras acciones, nuestras maneras de equilibrar todo en una balanza. ¿Estamos actuando bien o estamos actuando mal? Actuamos mal de una manera u otra,
es lo que estamos sembrando y de una manera u otra vamos a cosechar esos frutos negativos. Exactamente. Claro, son creencias heredadas que vienen de nuestros padres. A veces decimos, ¿por qué nuestros padres son muy duros con nosotros? Es que ellos vienen también de una estructura, vienen de unos padres que vienen del padre que también fue duro con ellos, y uno nos toca entender y a transformar esos traumas que vienen de generaciones familiares, programaciones, que por eso es que quizás nos toca fuerte y nos toca entender hasta nuestros familiares, porque sabemos que es un patrón cuando nos volvemos conscientes y espiritual. En ese proceso de cambio, en ese proceso de que venimos de culturas muy diferentes, en ese proceso empezamos a notar que la energía es real. Exacto, que la energía existe, se empieza a percibir comportamiento de crítica, ese patrón de que envidia, hay, de molestia, ese control también que hay, ese control que hay religioso, que hay, no digamos religioso, ese control que hay de generacional. Es verdad, es que sí, es que la intención siempre va a ser real. Siempre va a ser así. El mal existe como tanto el bien. El mal, es energía. El demonio, la oscuridad, lo que no se ve. Lo que no se ve, pero está ahí, se percibe. A veces también, no todo es psicológico, a veces también es algo de espiritualidad. Todo es cuestionable, como alquimia. Hay que tener un poquito de sutileza en estos temas también y poder irlos paso a paso con calma para ir subiendo de nivel, como quien dice, como un videojuego, ¿sabes? Teniendo paciencia, cambiando comportamientos y ahí vamos. Totalmente. No hablamos de paranoia, hablamos de energía emocional. Cuando alguien te desea mal, constantemente eso impacta, o sea, es real. Sí penetra algo en tu energía. Pase algo malo, o se te corte alguna energía. O te sientas frustrado, te sientas con miedo, te sientas con ataduras, con ira. Depresión. Exacto, que puedes que tengas muchas cosas materiales, exacto, y te sientas vacío de cierta manera. Hasta el Play 6, todo, tengas lo último. Pero ahora estoy mal, ¿pero por qué? A veces hay cosas que no hemos sanado, también traumas muy pequeños. Pero también aprendimos que la energía no solo se piensa, no solo existe en la mente, también se actúa, se trabaja, se transforma, se crea, se expande, hasta así como se vuelve positivo, se vuelve negativo. Exacto. O sea, se corta, se cierra, se tranca. O sea, también es algo que, exacto, también es algo que está externo de nuestra mente. Exacto, es verdad. Es algo que existe. Muchas personas quieren bendiciones, muchas personas quieren que les pase cosas buenas, pero no cambian, no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a cambiar sus acciones, a mejorar sus pensamientos, a tener corazón realmente. O sea, muchas cosas realmente quieren cambiar o quieren tener algo por lo material. Quieren, yo quiero ser famoso porque quiero ser famoso, y no tienen un objetivo más profundo, más emocional. Sí, es verdad. Ahora vamos espiritual. A un contexto más global. O sea, lo que está pasando realmente en estos tiempos, porque es un tiempo como de cambio, si te pones a notar. Sí, está pasando como mucho diferente. En el mundo. Sí, se está agitando. Bueno, aquí vamos a lo más profundo, a lo más macro, al grano, como quien dice, a lo criollo venezolano. Lo interesante de esto es que no solo nos pasa a nosotros dos, solo le pasa a todo el mundo global. Todo lo está viviendo, todo el mundo lo está sintiendo, el mundo está despertando porque somos una conciencia. Todos somos una conciencia. Exacto, y todos estamos unidos. Algunos están dormidos y quieren mantener su energía dormida, y otros ya estamos despertando. Por eso ves que en las redes sociales la gente comenta más. Por eso tú no ves que las redes sociales ya... Estamos en un cambio de era. Muchos hablan de la época de Acuario, un siglo largo de información, la verdad y la conciencia que se hacen visibles. Justamente lo que está diciendo Barbie, que todo está empezando a tener conciencia. La persona está empezando a grabar, a decir la verdad. O sea, las cosas mal están saliendo a la luz. Y las personas que siguen mintiéndose, las personas que siguen actuando mal con sus actitudes, y ves que todo se está yendo a la mierda también. Entonces se está notando, por eso es bueno. Por eso las estructuras están cayendo, por eso las estructuras están cayendo, los gobiernos están siendo cuestionados. Por eso es que ves que estructuras están cayendo, por eso ves que hay más gobiernos que se están cuestionando. Ya la religión no nos controla, el sistema financiero tiene cambio. Todos ya queremos dar nuestra opinión, o sea, todo está cambiando, ya estamos como en el futuro, cambiando, todo
ya no somos controlados, somos como todos Incluso más figuras rebeldes. políticas como Donald Trump, que genera división fuerte últimamente, ¿sabes? Conflictos, pum, pam, ¿no? Y la polarización requiere limpieza. No todos agitando. Todos agitándose, mira, esto tiene que cambiar ya el mal Ya tiene todos que estamos irse. conscientes, sí, ya Todos todos estamos queremos, conscientes, todos queremos que algo cambie, algo Vemos, como pase. dices tú, estructuras cayendo, Sí. personas que ya vemos actores, vemos Hollywood, vemos también Que cosas quieren decir las verdades, las que verdades. quieren hablar Y a de veces vemos comportamientos extraños de actores, como que si el demonio se les brotara por fuera después de hacer un pacto, ya la verdad y la luz está ya todo está gobernando. como saliendo a la luz, sí, Exacto. viendo Es por la estructuras. época de Acuario, en la época de Acuario habla de eso, de Vienen la 2000 verdad, años de evolución. despertar. Por eso es que estamos en la época de la tecnología también, la Sí. IA, remedios, cosas espirituales. El planeta Urano, La la gente está evolución. empezando a creer en cosas de fe. Sí, están ¿Sabes? También. están todos más espirituales, eso Consciente. también lo trae la era de Acuario, la conciencia. La Exacto. conciencia. Eso, prácticamente cuando un sistema está por transformarse o está así por transformarse como una oruga, una mariposa, se vuelve caótico. Sí, se Hace tiene que una romper. metamorfosis, Total. una coñaza interna, algo. Sí. No, exacto. Lo que queremos decir con esto es que no todo lo malo es negativo. O sea, que también lo malo nos transforma, nos ayuda a cambiar. Que hasta lo malo que nos pasó a nosotros en la vida Sí. nos ayuda a despertar porque tenemos esa conciencia de querer, ¿sabes? Evolucionar más en esta Está época. mostrando una exposición de corrupción más notable, hace también el despertar digital, la era digital, donde todos vemos un live, un accidente, todo se está viendo, verga, al instante, estamos demasiado hiperconectados más de lo que estamos, ¿sabes? No por eso dejamos de creer en Dios, no por lo malo que nos pasa dejamos de creer en Dios, pero entendemos que Dios no necesita miedo, Es que verdad, tenemos que aprender que eso malo que vivimos nos está transformando, nos está cambiando, es y verdad. que no es algo externo, es algo de nosotros, es algo que está Que sí. pasando para nuestro bien Es que y por nuestro bien. muchas personas no saben que la espiritualidad de verdad nos une, nos mantiene conectados. A veces la religión mal utilizada nos puede dividir, Total. nos puede caer en catástrofes. Nuestros antepasados hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían. Ahora es nuestra responsabilidad transformarlas, cambiarlas. Los que le decía de que nuestros padres vienen con una conciencia Exacto. de programación, pero es nuestra responsabilidad transformarla, cambiarla y ver qué es lo que está pasando emocionalmente, espiritualmente y transformar eso, cambiarlo, evolucionar totalmente y entender que muchas veces por lealtad que Eso es por verdad. convicción real. O sea, defendemos un patrón familiar porque es familiar Sí, y eso no es porque verdad. realmente sea correcto lo que esté haciendo. Claro, a veces no cuestionamos, estamos haciendo Eso. mal. Eso es Bien, importante mal. cuestionar. Y a veces es importante cuestionarse, porque a veces porque estás actuando mal como estás actuando bien. Entonces, bueno, Muy importante es parte de la cuestionarse. evolución, pues. Y saber y pensar y ser sincero contigo mismo. Bueno, estoy siguiendo estas tradiciones porque son Es verdad. familiares o porque son correctas, porque son Exacto. espirituales, porque están aprobadas por el amor, por la ley del amor. Acuérdate que este podcast no es para que pienses como nosotros, sino que pienses por ti. Recuerda que si estás pasando por algo difícil, si te sientes mal, si sientes que tu vida se está moviendo, no necesariamente sea algo negativo que esté pasando en ti, sino que te estás transformando. Algo tienes que evolucionar, algo tienes que limpiar, algo tienes que cortar como patrón familiar y por eso tu mundo se está moviendo o tú como persona estás pasando cosas. No necesariamente es malo, simplemente tienes que analizar, bueno, que tengo que cambiar yo como persona o que tengo que transformar yo como persona, limpiar en Sí, mí es verdad. y dale. A veces el caos es el precio de la expansión, de total, evolucionar, de crecer. como de- esto que pasa en el mundo. Porque pasa tantas cosas negativas, a veces hay que cuestionarse también todo eso. Coño, estoy salado, porque estoy salado. Exacto, pensarlo. Coño, no solamente verga, echarle bola y ya, sino cuestionarse espiritualmente el alma. Exacto. Mi alma está bien, estoy bien. Bueno, vamos a hablar sin filtro, pero con respeto. Siempre con conciencia, con convicción y desde lo que nos pasa a nosotros y lo que podemos estar pasando Con todos. mucha alegría. Eso. Mucha alegría. No, si no hay amor, porque si tienes mucha conciencia y no tienes amor y esto no está conectado a esto, no hay Si no, nada. bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de conciencia, Porque romper la estructura también es un acto de amor, recuérdalo. lealtad, buenos valores, conectar el corazón, la mente y
Fíjate también que romper estructuras es un acto de amor. Subiendo de nivel, poco a poco, el segundo podcast, el tercer podcast. También escríbanos por allá abajito de qué temas espirituales quieren que le hablemos. Temas. Tema como dice Barbie Jackson, la vayan a seguir en su Instagram, por acá dejo mi Instagram, Rencito, arroba Rencito, full buena vibra para ti, para todos ustedes, se me cuidan, nos vemos Para el siguiente segmento de The Rockstar Espiritual. Espiritual.